Domingo 16 de enero del 2022. Los saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hoy el tema para explicarlo, para compartirlo, para discernirlo es el tema el Hijo del Hombre. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad que nos lleva al arrepentimiento. Te damos gracias, Padre, porque tú ideaste un plan perfecto para nuestra salvación mediante el sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, te damos por este nuevo domingo que vamos a estar expuestos a tu bendita palabra y conocer más acerca de ese plan maravilloso de salvación que tú ideaste para nosotros. En tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y todos decimos amén. Aleluya. Entonces, el tema para hoy día es el Hijo del Hombre. El Señor Jesús, el Señor Jesucristo, se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y la Biblia menciona esta expresión de el Hijo del Hombre más de 70 veces. No solamente en los evangelios sinópticos, donde está la mayor cantidad de veces mencionado, sino también en el evangelio cristocéntrico, o sea, el evangelio de Juan. Pero además también encontramos esta expresión en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, y también lo encontramos en Apocalipsis, como vamos a ver a continuación. Y de una manera también profética lo encontramos en el libro de Daniel. Pero la pregunta o las preguntas son las siguientes. ¿El Hijo del Hombre es un título? ¿Es una identificación con la causa salvífica? Porque como dice Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese buscar y salvar tenía que ver con su propio juicio, su muerte y su gloriosa resurrección con poder y gloria. ¿O es que el Hijo del Hombre tiene que ver con su naturaleza humana? Porque recordemos, hermanos, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, nacido de mujer, dice la palabra de Dios. Gálatas 4:4 nos dice la palabra que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y es importante saber por qué Jesucristo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y esto para los judíos era algo ya conocido, porque desde Enoch, pasando por muchos de los antiguos padres, se conocía este término, el Hijo del Hombre, que Jesucristo se lo atribuye y se refiere a sí mismo como una identificación con la obra perfecta y terminada que él haría a favor nuestro, a favor de los hombres. Y la salvación tiene mucho que ver con seguir a Jesucristo, con seguir al Hijo del Hombre, con creer en Él y creer en su obra perfecta y terminada. Pero ese seguir al Hijo del Hombre, como lo vamos a ver en Mateo 8:20 y Lucas 9:58, ese seguir al Hijo del Hombre está exento de privilegios. Todo lo contrario, está lleno de dificultades. Mateo 8:20 lo podemos ver y dice lo mismo que en Lucas 9:58. Dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza.
Es que Jesucristo, el Hijo del Hombre, es, siempre lo digo, es un hombre con propósito y con destino. Él vino con el propósito de salvar a la humanidad y su destino era la cruz. Es impensable ver, asociar al Hijo del Hombre con privilegios, con comodidades, como algunos pueden estar pensando. Entonces, seguir al Hijo del Hombre está exento de privilegios. Es más, los seguidores de Jesucristo, los seguidores del Hijo del Hombre, estamos llamados a ser perseguidos, hermanos. Pero qué maravilloso es saber que podemos vivir la vida que Jesucristo vino a darnos. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero además de eso, saber que Jesucristo tiene potestad para perdonar pecados. Y vamos a ver un pasaje, Mateo 9, capítulo 6, y vamos a hacer un pequeño comentario al respecto, rápido. Dice, capítulo 9, versículo 6. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, escuchemos esto, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Esto me llamó a curiosidad, las palabras que el Señor Jesús dice. En cierto sentido, era más fácil decir que los pecados eran perdonados, pues cualquiera podría decir eso sin que se pudiera probar si era cierto o no. En cambio, sanar al enfermo era más difícil, pues todos podrían ver si esto sucedía o no al final. Y al final Jesús hace las dos cosas: perdona los pecados de este hombre paralítico y lo sana. Entonces, el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, pero también tiene potestad, tiene poder, autoridad para sanar a los enfermos. Y entonces decíamos que seguir al Hijo del Hombre estaba exento de privilegios, y es más, de muchas dificultades, porque, decía yo, vamos a sufrir persecución antes que venga. Mateo 10:23 dice: cuando os persigan en esta ciudad, y son palabras del Señor Jesús, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y esa persecución se daba ya en ese tiempo con el Señor Jesucristo, y ahora se da, y muchas veces por situaciones doctrinales. Porque, por ejemplo, al Señor Jesús, los religiosos andaban tras de él, viendo si él cumplía la ley o no. Y una ley que podía traer muchas dificultades a un judío era el de no observar el día de reposo. Vayamos a Mateo 12:8. Desde el versículo 1, para que tengamos el contexto. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, día de reposo, día sábado, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre?
cómo entró en la casa de Dios, en el templo, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y aquí viene la respuesta contundente del Señor Jesús para todos los religiosos. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En otra oportunidad, Él va a decir, no es el hombre para el día, es el día para el hombre. Y por eso también sufrían persecución. Y en este tiempo también, cuando nosotros hablamos de gracia, cuando hablamos de misericordia, cuando hablamos de sanidad, vamos a ser objetos también de, no solamente de crítica, sino de persecución. Y el Señor Jesús sabía eso. Y sabía también que Él iba a entregar su vida por el perdón de nuestros pecados y por nuestra salvación. Y Él anunció su muerte, y lo anunció más de una vez. En Lucas 9:44, por ejemplo, dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y Él sabía lo que venía, porque Él, como vuelvo a repetir, es un hombre de propósito y destino. Él vino con el propósito de salvarnos y decidió ir al sacrificio por ti y por mí. Y su destino definitivamente era la cruz. Mateo 26:24 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, dice. Cuando dice va, o sea, lo podemos comprender en estos tiempos, de todas maneras va. De todas maneras yo voy al sacrificio. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, Jesucristo, como hombre de propósito, Él estaba decidido a ir al sacrificio por ti y por mí. Pero Él fue a juicio, fue muerto, pero también fue resucitado, y Él vendrá en la gloria del Padre. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y hay señales para esto, hay señales para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24:30 dice la palabra de Dios, pues también lo encontramos en Marcos 13:26, en Lucas 21:27. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y en Mateo 25:31 habla sobre el juicio a las naciones. Vayamos a Mateo 25:31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, y otra vez la expresión el Hijo del Hombre, expresión con la que el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, ya no dice el Hijo del Hombre, ahora dice el rey, porque él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces el Hijo del Hombre está identificado con la causa de salvación de la humanidad. Está el Hijo del Hombre, se dice a sí mismo el Señor Jesucristo, porque Él está identificado con nuestros pecados. Aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Él cargó con tus pecados, cargó con mis pecados, los clavó en la cruz, para que seamos libres de todo pecado. Y ese juicio se va a llevar de todas maneras, hermanos. No para los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sino para aquellos que lo rechazaron, a pesar de la predicación del Evangelio, que es un Evangelio de la gracia. Y aquí caben tres reflexiones, hermanos. Primero, que en el Evangelio de Juan, porque las citas que hemos usado en este domingo son las citas que están en los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Pero, ¿qué nos va a decir el evangelista Juan cuando hace un paralelo de el sacrificio de Jesucristo con la serpiente de Moisés que tuvo que levantar para salvar a su pueblo de las serpientes ardientes por las cuales muchos israelitas murieron en el desierto? Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3. Hemos estado usando, como les digo, los evangelios sinópticos, donde está la mayor cantidad de citas donde se habla sobre el Hijo del Hombre. El Evangelio de Juan tiene más o menos poco más de 10 citas que hablan sobre el Hijo del Hombre. Pero en Juan 3, vamos a leer el versículo 14 y el 15 también. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esto tendría que llevarnos de todas maneras a Números 21:9. Vamos a ir rápidamente a Números capítulo 21, versículo 9. Números 21:9. ¿Por qué se menciona? 21:9. Vamos a leer desde el versículo 4. Números 21, del versículo 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, están en el desierto, el pueblo que fue liberado por Moisés de la esclavitud en Egipto. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes
que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Es un paralelo con la cruz de Jesucristo, con la cruz en la que fue clavado el Hijo del Hombre. Entonces, cuando nosotros miramos a Jesucristo, puestos nuestros ojos en Jesucristo, en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces nosotros somos salvos, cuando creemos en Él y creemos en su obra perfecta y terminada. Entonces, el evangelista Juan hace un paralelo. Pero, hermanos, estábamos hablando de confesar a Jesucristo, porque Romanos 19, 10 dice que si confesares a Jesucristo, ¿no?, como el Hijo de Dios, que murió y resucitó, y creyeres en tu corazón que Él es el Hijo de Dios, entonces serás salvo. Si confesares, hay que confesar a Jesucristo. Nosotros confesamos a Jesucristo cuando decimos que somos cristianos, porque creemos en Jesucristo. No somos otra cosa, somos cristianos. Creemos en Jesucristo y creemos en su obra terminada y perfecta. Entonces, pero confesar a Jesucristo trae consecuencias eternas, hermanos. Vamos a ir a Lucas 12, 8. Dice: os digo que todo aquel que confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. O sea, si nosotros lo declaramos con nuestra boca que Él es nuestro único Señor y suficiente Salvador, Él también lo hará delante de los ángeles de Dios. Y finalmente vamos a ver lo que habíamos mencionado, que el Hijo del Hombre como expresión también la encontramos en Hechos 7:56 y en Apocalipsis 1:13 y Apocalipsis 14:14. En estas tres citas, en la de Hechos, vamos a ver que Esteban tuvo una visión gloriosa del Hijo del Hombre. Y en las citas de Apocalipsis 1:13 y de Apocalipsis 14:14, vemos que también Juan, el evangelista Juan, en la isla de Patmos, tiene una visión gloriosa del Hijo del Hombre, ya como Señor de señores y Rey de reyes. Vamos a ver, Hechos 7:56. Hechos 7:56. Y con esto vamos terminando, hermanos. Hechos 7:56. Como ustedes saben que Esteban es el primer mártir cristiano. Y cuando era sacrificado, él tuvo una visión que la vamos a ver en Hechos 7:56. Desde el 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones porque Esteban dio testimonio de Jesucristo delante de sus ajusticiadores. Dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El apóstol Pablo, en una revelación maravillosa, dirá que nosotros también estamos juntamente con Cristo Jesús sentados a la diestra de Dios Padre. Y en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13 y capítulo 14, versículo 14, también vemos la visión que tuvo Juan en la isla de Patmos. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
tiene una visión gloriosa de Jesucristo como Señor de señores y Rey de reyes. Y en el capítulo 14, versículo 14, también dice el evangelista Juan, dice, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Así lo veremos a nuestro Señor. Así, glorioso, poderoso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdadera. Tu palabra es cierta. Tu palabra es vida para los que la encuentran y salud para toda nuestra carne. Tu palabra es fiel y verdadera. Y toda tu palabra que trae promesas preciosas son un sí y son un amén en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todos mis hermanos que han visto y han escuchado este mensaje. Gracias, Señor, porque tenemos una esperanza verdadera, gloriosa, de encontrarnos un día cara a cara con el Dios de la gloria. Gracias, Papito, en el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén. Que tengan un domingo glorioso y nos encontramos en el siguiente mensaje.